Ah, ok. Porque tengo la conexión, me avisan cualquier cosa, tengo la conexión de acá media, que va bien. Bueno, entonces, dentro de las infecciones de piel y partes blandas, tenemos esta lista de infecciones: el forúnculo, carbúnculo, eritema, eczema gangrenoso, erisipela, celulitis, miositis, fascitis y síndrome de shock tóxico. De los que vamos a hablar son los que habitualmente requieren internación y son más frecuentes, que son erisipela, celulitis, los que están resaltados, fascitis y síndrome de shock tóxico. Hay varias clasificaciones, pocas están aceptadas, pero en general están aceptadas dos de ellas. Una es clasificarlas en no supuradas, supuradas. Las no supuradas, en impétigo, erisipela, celulitis no purulenta, que estas dos son las que más generan consultas en guardia. Y las supuradas, forunculosis, antrax y abscesos. Otra clasificación es sin necrosis y con necrosis. ¿Sí? Con necrosis son las infecciones más graves, que son la celulitis necrosante, fascitis necrosante y mionecrosis. Respecto a las comorbilidades, hubo un estudio que se hizo en Paraguay de 181 pacientes en los cuales se evaluó los factores de riesgo que presentaban los pacientes. A la cabeza está la diabetes mellitus, la obesidad, el traumatismo, le siguen los corticoides y bueno, los otros, como pueden ver ahí, ¿sí? Pero la diabetes mellitus es una comorbilidad de importancia que, por ejemplo, como hoy vimos en la guardia, una paciente que estuvo en el pase de guardia, tenía las dos primeras, con diabetes y obesidad. Las infecciones graves de piel y partes blandas son bastante características si uno cuando las ve, ven un paciente con signos locales, toxicidad sistémica, fiebre, hipotermia, taquicardia. El paciente generalmente está hipotenso, con menos de 90 de tensión arterial sistólica, o que desciende 20 milímetros de mercurio por debajo del valor con el que ingresó el paciente. Laboratorio. Laboratorio no nos puede faltar un hemograma completo, una función renal, un estado ácido base, CPK, PCR, ahora vamos a ver por qué, cultivos de sangre y prueba de sensibilidad, que hay determinadas características de ciertos pacientes donde las tenemos que pedir, que esos son esto. Son los criterios de Shapiro, en los cuales tenemos criterios mayores y menores, ¿sí? Uno no va a estar calculando estos criterios en la guardia, pero es para uno tenerlos en cuenta. Cuando hay temperatura mayor a 39 grados, una sospecha clínica de endocarditis, portador de catéter vascular, esos son criterios mayores. Y con los criterios menores, que son pocos, pero pueden ser contundentes, como una leucocitosis, hipotensión, la edad, eso también suma a los criterios. Entonces, si es un riesgo alto, los hemocultivos van a ser positivos de un 15 a 25%. Pero si el riesgo es bajo, los hemocultivos es menos del 1%. Entonces, uno tiene que tener en cuenta estos criterios a la hora que tenemos al paciente enfrente y ver si lo hemocultivamos o no. ¿Cuándo un paciente lo vamos a hospitalizar? Bueno, un paciente hipotenso, un paciente con la creatinina elevada, un paciente con nivel bajo de bicarbonato, un paciente con nivel elevado de CPK, 2 a 3 veces nivel superior, una desviación marcada a la izquierda con leucopenia y un nivel de proteína C reactiva mayor a 113 son criterios claros de una hospitalización del paciente. Igualmente, siempre el criterio clínico también siempre está. Y no andando mucho, pero para tener más que nada para los redes estudiantes, la patogenia, la infección de piel y partes blandas, porque nosotros ya tenemos una microbiota en la piel a cierta cantidad de gérmenes. Cuando esa microbiota se ve alterada o se ve superior al nivel que tenemos que tener, ahí puede entrar la infección de piel y partes blandas. En menor medida, más allá de lo traumático, Paula, en perdón, menor medida, sí. están pidiendo gente poder admitirse. Ah, a ver, ¿cómo podemos hacer? Yo claramente nunca organizo esto y no me di cuenta. A ver, ¿dónde estaría esto?
Acá, ahí los admito. Ahí está. Entonces, más allá de un mecanismo traumático, también puede estar incluida la vía hematógena por focos sépticos, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, como el eczema gangrenoso por pseudomonas o nódulos cutáneos por cándida. Entonces, la lesión puede ser por una acción directamente del microorganismo, a distancia por medio de toxinas, o por ejemplo la alteración de la coagulación que podemos ver en la meningococcemia. Y van a influir el microorganismo, las características y las características del huésped. Un paciente con alteraciones en la vasculatura arterial, estasis venosa o linfática, inflamación local, presencia de cuerpos extraños, edad avanzada o comorbilidad. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta con el paciente de enfrente. Y las úlceras crónicas tienen una colonización bacteriana diferente a la piel sana, pero hay una cierta cantidad de bacterias que debe mantener. Cuando esa biocarga supera el valor, ahí los mecanismos son capaces de sobrepasar las defensas y desencadenar la infección, ¿sí? ¿Y cómo se evidencia eso? No, no simplemente con pus, sino es un retraso en la cicatrización, un tejido de granulación atrófico y friable y una secreción prototipo seroso. Respecto a las etiologías bacterianas de piel y partes blandas, esta lista es de todas las infecciones, donde siempre se ve que predomina el estáfilo y le sigue el estrepto, ¿sí? A lo que voy es para hablar también de las otras cosas que no son, de otros que no son bacterias, como por ejemplo el inmunodeprimido. Es otro tipo de pacientes donde cuando, por ejemplo, hay una neutropenia que se prolonga más de 7 a 10 días, aumenta el riesgo de infección fúngica, sobre todo de cándida, ¿sí? Y durante la depresión grave de un inmunodeprimido, las bacterias clásicas siempre las tenemos que sospechar, pero tenemos que sospechar también las micobacterias, los hongos y los virus del grupo de herpes, ¿sí? Esto también para tener en cuenta al punto donde vamos a hemocultivar o cultivar las lesiones. En conclusión, el estáfilo es el microorganismo más prevalente, lo cual está en relación directa con la colonización cutánea previa y el mecanismo por el que producen las infecciones. Y bueno, van a ser más que nada bacterios decirlo, pero varios informes recientes destacan el aumento dramático y continuo de la identificación del estáfilo de la comunidad y el del ámbito hospitalario. ¿Cuáles son las personas en riesgo? Esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de medicar. Vamos a usar fármacos diferentes. Entonces, pacientes, contactos familiares de pacientes que provienen de la comunidad asociada a una infección del estafilo resistente, los hogares de ancianos, hospital o pacientes recientemente hospitalizados, hombres que tienen sexo con hombres, pacientes que provienen del penal, atletas, pacientes que hacen deportes de contacto, eh, y los usuarios de drogas endovenosas, que tenemos muchos pacientes con problemas de consumo en el hospital. En un estudio relató que el 50% de las cepas de estáfilo que tienen resistencia también a la clindamicina, ¿sí? Y también muestra que siguen siendo susceptibles al trimetoprima sulfametoxazol y tetraciclina. Esta es una comparativa del estáfilo de la comunidad y del estáfilo hospitalario, en los cuales remarco que dicen que ambas son usualmente susceptibles al Bactrim o al trimetoprima sulfametoxazol. Los Centros de Control de Enfermedades que hacen vigilancia nacional sugieren una tendencia gradual al aumento de la resistencia del estrepto a los macrólidos, pero el 99% de las cepas siguen siendo susceptibles a la clindamicina y el 100% a penicilinas. Bueno, una foto como para relajar, previo para arrancar con cada uno.
La erisipela es bien característica, como ven ahí en la foto, es una piel edematosa, caliente, bordes netos que no son sobrelevados, eritemato purpúrica, y que se acompaña generalmente de una adenopatía regional, a veces de linfangitis, y como la celulitis también lo más frecuente de verla son en los miembros inferiores. Otras localizaciones son la cara, a partir de los intertrigos retroauriculares. Generalmente son estas características en la piel, fiebre y decaimiento. A diferencia que acá tenemos el cuadro para diferenciarlas de la celulitis. La celulitis, el compromiso cutáneo es más profundo, tiene un compromiso del subcutáneo, pero ambas comparten tanto la erisipela con la celulitis la etiología. A veces son una solo, como después el estrepto o el estáfilo, pero muchas veces estas infecciones comparten los gérmenes, son polimicrobianas y pueden ser estáfilo con el estrepto. Y los signos clínicos, la erisipela tiene los bordes bien delimitados y la celulitis generalmente no hay bordes, porque al ser más profundo no hay bordes bien delimitados y es más tenue el eritema generalmente. Factores predisponentes, lo que hablamos, ¿sí? La obesidad, diabetes, alcoholismo, cirrosis, infecciones del tracto respiratorio, la inmunodepresión, la edad, pacientes con linfedema, insuficiencia venosa, injuria, la tinea pedis, siempre hay que ver si el paciente tiene a una onicomicosis y se tiene que tratar para evitar que la infección después sea recurrente, y erisipelas previas o infección previa en ese sitio. La celulitis, como recién dijimos, es también miembros inferiores, el inicio es brusco, la piel, a diferencia por ahí un poco de la erisipela, está más edematosa, más es rosada, sin límites, como dijimos recién, y pueden tener púrpuras, flictenas o petequias y en ocasiones necrosis. Más profunda, y el agente principal es el estáfilo, pero también puede estar el estrepto. Más de lo que hablamos recién. Y la celulitis suele estar asociada con los que son los forúnculos, antrax o abscesos, ¿sí? Em, el tema de la aspiración de la piel es sutil en ciertos pacientes, ¿sí? No en todos los pacientes el cultivo en la celulitis es redituable, es por eso que tenemos que hacer la escala que evaluamos hace un rato para ver si nos va a ser útil el cultivo o no. Lo mismo el tema del drenaje o de la aspiración. Entonces, cuando tenemos un paciente con celulitis, los cultivos hidromerita, marcar el área de enrojecimiento de la piel, que eso nos va a ayudar para ver la revisión clínica del paciente. Hay que iniciar con un antibiótico empírico y cambiar a oral si la respuesta es buena. Y revisar siempre los antibióticos al día 5 para ver si requiere continuar con 7 a 10 días de antibiótico, ¿sí? Los cultivos son positivos 20-30% de los casos, pero cuando cultivar en pacientes inmunodeprimidos, formas de presentaciones que son atípicas, cuando sospechamos gérmenes atípicos o cuadros severos. Pacientes en posoperatorios, también de cirugía, eso lo vemos mucho, que intercurren con algún cuadro de celulitis, eso siempre hay que cultivarlo. Por eso acá está. La elección del antibiótico va a depender de la gravedad sistémica, de los antecedentes, de si presentó una infección previa, los antecedentes antimicrobianos. Muchas veces tenemos pacientes que se van de alta de algún servicio de internación, entonces tenemos que tener en cuenta los cultivos previos y por la infección que cursó en ese momento y con qué antibiótico estuvo en tratamiento y bueno, los resultados microbiológicos previos. Bueno, acá el tratamiento específico en lo que más abunda, como ya lo venimos viendo en los pases de sala que le venimos hablando, son las penicilinas,
¿sí? Al final vamos a dar qué antibióticos se sugieren, pero fíjense que lo que más siempre se utiliza, que está demostrado efectividad, son las penicilinas. Después, este es un tema muy importante que es el síndrome del shock séptico. Es una de las infecciones más graves, donde la secreción bacteriana de exotoxinas superantigénicas generan toda una cascada inflamatoria en activación de, por ejemplo, el factor de necrosis y eh, la liberación de citoquinas proinflamatorias que hacen que el paciente tenga fuga capilar, hipotensión, insuficiencia orgánica y activación de la coagulación, ¿sí? Es un shock séptico, pero a punto de partida de una infección de partes blandas con toxinas. Tenemos el shock menstrual, que está asociado generalmente a la etiología del estafilococo, que son pacientes en edad fértil que generalmente utilizan tampones o copas menstruales o dispositivos intrauterinos, que esa es la fuente de la infección y el paciente está con signos de shock, taquicardia, fiebre alta, erupción cutánea, afectación mucosa. Generalmente, en uno de los estudios que se observaron, el 84% requirió soporte vasopresor, el 21% de ellos ventilación mecánica, o sea, es un shock séptico con una elevada mortalidad. Y el estreptocócico es en pacientes más añosos, entre 50 y 69 años, y generalmente son pacientes con comorbilidades como diabetes, neoplasias, enfermedad hepática, insuficiencia renal y enfermedad cardíaca. También se asocia al alcoholismo y al uso de AINES. Tiene mayor mortalidad que el menstrual por el tema de la edad de los pacientes y sus comorbilidades. La clínica del shock estreptocócico generalmente es lo mismo que repetimos recién: hipotensión en el 100% de los casos, generalmente, insuficiencia renal aguda, hepática, coagulación intravascular diseminada e insuficiencia multiorgánica. Y se asoció en un 70% aproximadamente a infección necrosante, con mionecrosis y una infección necrótica. Bueno, esta es una definición del caso clínico que habla más de lo que venimos hablando las previas, donde están bien los marcadores para decir si es un caso probable o definitivo. Pero, por ejemplo, en definitivo es que cumple un aislamiento del estreptococo en un sitio estéril y que asocia los signos clínicos de gravedad. El manejo, bueno, lo que hicimos de toda esta clase, que las infecciones de piel y partes blandas, lo principal es una detección temprana para que tenga una buena evolución. Y en este caso, en este tipo de infección de partes blandas, es primordial detectarlo de forma temprana para iniciar la reanimación inmediatamente. Es un shock séptico. Entonces, la atención del paciente va a ser como tal. Hay que optimizar la hemodinamia, reanimar con líquidos, administración temprana de vasopresores si lo requiere, la intubación, ventilación mecánica y ver si necesita hemodiálisis el paciente, ¿sí? Y existirían pruebas de rutina para detectar presencias de toxina en la sangre al lado de la cama. En estos pacientes el manejo inmediato es lo esencial. Y a su vez, mientras estamos reanimando al paciente, tenemos que ver cuál es la fuente de producción de toxinas y erradicarla. Si, por ejemplo, es en los casos de la menstruación, la parte que hablamos hoy, los tampones, copas menstruales y DIU, es importantísimo retirar el dispositivo, eliminarlo lo antes posible y tomar muestra para cultivo. En el estreptocócico hay que hacer una intervención quirúrgica del sitio y tomar muestras bacteriológicas intraoperatorio para también intentar detectar el germen. Y tienen que hacer debridamiento y ese debridamiento generalmente se repite cada 24 o 48 horas según lo considere el servicio de cirugía. Respecto a los antibióticos,
cuando son por estáfilo, ambas dos, sean por la menstruación o no, hay que ver los factores de riesgo para estáfilo resistente. Entonces, si hay un riesgo para estáfilo resistente, ahí iniciamos con vancomicina, por ejemplo. Y si no, podemos usar cefazolina. Es por eso que hay que tener en cuenta todo lo que hablé en su principio, ¿sí? En esta parte. Y después si está asociada o no a necrosis. Si no está asociada a necrosis, se puede empezar con ampicilina sulbactam, por ejemplo, y si está asociada a necrosis, hay que ver los riesgos, pero podemos iniciar con pipertazo. Y si hay factores de riesgo de estáfilo resistente, podemos iniciar con vancomicina o linezolid, ¿sí? Y a estos antibióticos le debemos agregar el agente antitoxina, que es la clindamicina o el linezolid siempre, ¿sí? Si iniciamos vancomicina, agregarle clindamicina. Los antibióticos antitoxina, lo que recién decía, los antibióticos inhibidores de síntesis de proteína, como son la clinda y el linezolid, son capaces de inhibir la producción de citotoxinas bacterianas. Entonces, se recomienda la adición de la clindamicina por la capacidad inhibidora en este tipo de infecciones. La sensibilidad de estafilococo a la clindamicina varía. Hay cepas que son resistentes, pero en ciertas áreas. Y lo que sí de las antitoxinas, no hay un consenso de lo que del tiempo que debería ser tratado con por ejemplo, la clindamicina o linezolid al momento. No sabe el tiempo de duración que lo tenemos que dejar. Eso va a depender mucho de la evolución y los cultivos del paciente. Respecto a las inmunoglobulinas intravenosas, requieren todavía mayores estudios para ver si son recomendables administrarlas o no. Respecto a la mortalidad, algo que adelanté hace un rato, eh, la mortalidad parece ser mayor en los que no son no menstruales, o sea, los estreptocóxicos son altas, ¿sí? Pero bueno, la población que se ve afectada generalmente es de mayor riesgo que los jóvenes. Algo para nombrar es esta parte que no le solemos dar bola a muchos en la guardia porque no los vemos al alta, pero saber que hay estudios de prevención, ¿sí? Que son dos probióticos que podrían interferir con el crecimiento del estáfilo en la producción de toxinas y reducir las incidencias asociadas a mucosas. Y hay una variante que está en prueba. La infección necrotizante, L. Fournier, él estudiaba las gangrenas genitales idiopáticas, fue el primero que la nombró en estudio. Por ejemplo, es una placa de un paciente con una miositis necrotizante, ¿sí? Como ahí pueden ver los niveles aéreos. La miositis necrotizante es una infección grave y profunda de los tejidos. Y el paciente se va a caracterizar por un dolor desproporcionado a los hallazgos físicos. Las ampollas puede tener ampollas violáceas, edema más allá del margen del eritema, hemorragia cutánea, una piel descamada, anestesia cutánea, progresión rápida y gas en el tejido, ¿sí? El gas es muy típico de este tipo de infecciones. El paciente va a estar con toxicidad sistémica, va a ser un paciente febril, con leucocitosis, desorientado, con letargia, y en el laboratorio podemos encontrar insuficiencia renal, hiponatremia y laboratorio característico paciente con sepsis o shock. Entonces, en la piel podemos ver los signos de celulitis, decoloración de la piel o gangrena, anestesia de piel afectada. Como todo lo que venimos hablando, el retraso diagnóstico aumenta la morbimortalidad, ¿sí? Entonces, ante un paciente con una clínica característica de una infección necrosante, hay que sospecharla para actuar enseguida. Principalmente un paciente con dolor desproporcionado los hallazgos del examen físico. Puede haber un edema tenso, ampollas, equimosis cutánea, anestesia cutánea, toxicidad sistémica
y progresión a pesar de la terapia antibiótica. Del laboratorio, generalmente lo predictivo de una infección necrosante es un recuento de glóbulos blancos elevados, un sodio bajo y una BUN mayor a 15. Esto no nos puede faltar porque son parámetros de laboratorio que también se asocian con la necrotizante, que son una PCR mayor a 150, un conteo de glóbulos blancos mayor a 25, estos son los que dan mayor gravedad, un descenso de la hemoglobina, un descenso del sodio, un aumento de la creatina mayor a 1,6 y glucosa por encima de 180. Esto nos va a dar un riesgo que nos va a dar también la probabilidad de que estemos ante una infección necrotizante. Pero bueno, no nos tenemos que guiar tanto por los parámetros en laboratorio, sino siempre con la clínica, ya sospecharlo. Hay dos tipos de fascitis necrotizantes, una tipo 1 y una tipo 2, donde la tipo 1 es una infección mixta, incluye anaerobios, gram negativos, gram positivos, y se presenta principalmente en inmunodeprimidos. Y generalmente está en perineo y en el tronco. Los tipo 2 generalmente son por el estreptococo de grupo A o estáfilo y es menos común que el tipo 1. Se presenta en las extremidades, afecta a individuos sanos o con antecedentes de trauma. Hay formas monomicrobianas por el estáfilo, el estrepto y anaerobios. Los estáfilos y los estreptos pueden presentarse simultáneamente, ¿sí? La mayoría de las infecciones provienen de la comunidad y se presentan en extremidades, y el 2/3 de esos casos en extremidades inferiores. Después están las infecciones necrosantes polimicrobianas, cuando las tenemos que sospechar, procedimientos quirúrgicos que involucren intestino o trauma abdominal penetrante, úlceras por decúbito o acceso perineal, en sitio de inyección en usuarios de drogas o propagación a partir de un acceso de Bartholin o una infección vulvovaginal menor. Entonces, la mayoría van a ser polimicrobianas, pero no quiere decir que no puedan ser monomicrobianas, por ejemplo, con estreptococo. Bueno, esto no es lo mismo. Los hallazgos cutáneos de la fascitis necrotizante. Generalmente aparecen ampollas purpúreas, la piel está desescamada, el edema marcado y toxicidad sistémica exige intervención quirúrgica inmediata. Entonces, ante una clínica así, tenemos que sospechar la fascitis necrotizante, ¿sí? En el caso de las infecciones necrosantes graves por estrepto y clostridios, se recomienda tratamiento parenteral con la clindamicina y penicilina, ¿sí? Por lo que hablamos del tema de las toxinas. Y esto a tener en cuenta, muchos de los casos de las fascitis necrotizantes comienzan como celulitis, ¿sí? Entonces, siempre reconocer estas infecciones tempranamente y tratarlas de forma agresiva, ¿sí? Porque si no, la resolución quirúrgica puede ser mutiladora. Bueno, ¿cuándo considerar una cirugía agresiva? Igual esto siempre lo vamos a hablar con el servicio de cirugía, pero paciente que no presenta una respuesta adecuada a los antibióticos, paciente con toxicidad profunda, como un shock séptico, si la herida local muestra cualquier necrosis cutánea o cualquier infección acompañada de gas, ¿sí? En esos casos nunca se duda y se requiere el drenaje y debridamiento. Como dijimos hoy, las fascitis necrotizantes deben regresar al quirófano 24 a 36 horas después del primer debridamiento y a partir de entonces hasta que el servicio de cirugía considere que ya no lo necesita más, ¿sí? Y algo importante, la administración intensiva del líquido por la gran partida de líquido que tienen estas infecciones. Mm. Si no, esto habla de mortalidad, que si no resolvemos, no elegimos bien la elección del antibiótico, la mortalidad puede ser elevada. Estos son los gérmenes de un pie que se ven en un pie diabético, ¿sí? Generalmente
Están el estáfilo y el estrepto, pero también hay que pensar en, como dijimos hoy, en los pacientes inmunodeprimidos, en los otros tipos de gérmenes, como hongos o anaerobios. Esto nos habla un poco del tratamiento, pero lo que quiero llegar a remarcar es cuando le preguntamos al paciente si él con una medicación, que lo solemos ver a diario, que nos dicen que son alérgicos a la penicilina. Pero bueno, tenemos que consultar a ver cuándo le dijeron que era alérgico a la penicilina, en qué contexto, si el registro fue hace menos de 5 años, si tuvo un antecedente de anafilaxia o angioedema, si tuvo una reacción cutánea severa, si recibió tratamiento para esa reacción. Y ahí vemos el puntaje, esto para tenerlo en la cabeza, no para andar con la tabla, pero tenemos que tener eso en cuenta para ver si realmente el paciente es alérgico o no, porque si el paciente, como hoy hablamos a la mañana en la sala, si el paciente, las penicilinas son los que disminuyen la mortalidad y el tratamiento, como vieron en toda esta clase, tratamiento indicado, si el paciente está grave y amerita un tratamiento con alguna penicilina, tenemos que replantearnos si el diagnóstico fue certero de esta alergia. Entonces, de parte del tratamiento de las más frecuentes, por ejemplo, la erisipela, el tratamiento generalmente es oral, con penicilina o amoxicilina. La celulitis, si es leve, es oral, una cefalexina o Bactrim o clindamicina. Y si es un forúnculo, es importante su drenaje. Y la celulitis, si es moderada severa, endovenoso, primer esquema a la cabeza, cefazolina, clindamicina o linezolida. Y esto se los dejo para que tengan a mano, más que nada los tesis, qué paciente tenemos para manejo ambulatorio, qué manejo en sala general y qué manejo sería el ideal en unidad de cuidados críticos, ¿sí? Un paciente que generalmente a veces por el tema de camas los tenemos en la guardia, pero que sepan que sería lo ideal un manejo en unidad crítica, si un paciente con síndrome, con una sepsis, con hipotensión, pacientes inmunodeprimidos, con progresión rápida, ¿sí? Y una herida que sospechemos una infección necrosante grave, ese paciente hay que inicialmente hacerle todo lo primero en la guardia de adultos, pero después tiene que ser presentado en un servicio de cuidados críticos. ¿Mm? Esto se los dejo. También es prevención no farmacológica para las recurrentes, o sea que tenemos que tener en cuenta ante el paciente igualmente. Un paciente obeso, tenemos que sugerir la reducción de peso, si tienen linfedema, hacer tratamiento del linfedema, elevar los miembros inferiores, paciente con insuficiencia venosa, que eso es el parte del tratamiento que hacemos en la sala, elevar el miembro inferior. Tratamiento del intertrigo micótico o la nicomicosis, como dije anteriormente, educar al paciente en lo que son las infecciones, considerar cesación tabáquica si es tabaquista, indicar ejercicio físico, que tengan un buen control de diabetes. Muchas veces vemos muchos pacientes con mal manejo de su diabetes y decolonizar si el paciente es portador de estáfilo. Y acá finaliza la clase que tenemos planeada y para los restos después les paso lo que sigue en la diapositiva, que son las infecciones que vemos en demanda espontánea. ¿Hay una duda, pregunta? Algo que quiera cortar, bacteriología, que van a tener mucho más claro los gérmenes que yo. ¿Por? Está muy clara la clase, Pau. No, vemos mucho celulitis medicada con amoxicilina clavulánico. Va, la usamos, todos lo hemos usado en algún momento. Sí, sí, no está mal, la parte no está tan mal, pero bueno, tenemos que cambiar ciertos, que ya lo venimos igual, uno que va todos los días a los pases de guardia, se ve menos el uso de, por ejemplo, la ciproclinda, se vio mucho menos Claro. ese uso de esquema antibiótico, ya se empezó a ver el cambio, por lo menos. Es Bien. difícil a veces cuando está iniciando las erisipela o la celulitis, es muy difícil a veces diferenciarlas y uno con la progresión clínica las va diferenciando, pero bueno, hay que las que son graves son las que menos vemos tal vez, pero cuando las vemos es importante.
reconocerlas. Claro, sí. A veces la erisipela se puede comportar como una ciolitis inicialmente. Separar riesgo de estrepto y estáfilo, dice Iván. Claro, si se sospecha el estrepto con el tema de toxinas, siempre la clindamicina. Por eso a veces no podemos determinar por eso el tema de los cultivos, no siempre podemos determinar por cultivos el germen, entonces muchas veces están los dos gérmenes involucrados, entonces por eso que siempre tenemos que adjuntar la clindamicina a este tipo de infecciones, ante la sospecha de que haya una toxina. Ni Cipro ni Bactrim, pone Iván. ¿Y qué ni Cipro ni Bactrim? Cipro se usa. Cipro se usa en las infecciones con sospecha de infección por pseudomonas. Claro, eso lo dejamos más por ahí para los diabéticos o otro tipo de lesiones, cuando Y involucran tal vez que no hueso. un esquema inicial, esos pacientes que no andan con esquema inicial, pero bueno, se hemocultivaron y también tal vez se hizo cultivo de la lesión. Claro. No sé si algo más quieren acotar. Bactrim, ¿por qué no? Vemos mucho el esquema ampicilina Bactrim. Iván, ¿estás vivo? Iván, No era el está micrófono. mudo, escribe. Vivo está, pero escribe. Sí, sí, no tiene audio. A ver si Perdón la escribís. interrupción de hoy. Me presentaron un paciente para derivar a la terapia acá. Tiré esa No urgencia. aceptaste porque tenías la clase. No acepté, dije no acepto. Y me fui corriendo. Iván, Bactrim, ¿por qué no? ¿Estás escribiendo, Iván? Escriba. Para gram negativos, otros antibióticos mejor beta-lactámicos. Ah, sí, bueno, es lo que hablaba hoy, que siempre la primera línea de los tratamientos tiene que ser los betalactámicos. Más que nada las internaciones. Bien. Bueno, Bueno, no sé si Bacterio quiere excelente. apuntar algo, enfermería algo. Y algo que no dije en la clase, también siempre en las infecciones, más allá de elevar el miembro, la medida física, elevar el miembro y el frío local también, lo suele mejorar mucho. Bueno, Bien, y cualquier tener bien cosita los igual estamos en criterios, o sea, cuándo comunicación. internar un paciente. Claro. Excelente clase, Sí, Paula. los criterios. Bueno, un beso a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, Pablo, gracias.